Ok. Entonces lo que habíamos dicho anteriormente, antes de que cerremos, lo que decían estas personas, ¿verdad? Que si las instituciones políticas condicionan a las instituciones económicas, entonces las reformas primero siempre deben comenzar con las instituciones políticas. Si nosotros hacemos reformas en el campo económico sin reformar las instituciones políticas, lo que vamos a obtener es incluso la posibilidad de que el sistema político termine fortaleciéndose y termine incluso imponiendo reglas que le empobrezcan a la sociedad, ¿verdad? De hecho, yo creo que en Paraguay tenemos un ejemplo de eso. Nosotros habíamos hecho reformas económicas muy importantes, principalmente en el año 2003. O sea, las reformas económicas que fortalecimiento del Ministerio de Hacienda, el Banco Central del Paraguay, también se había creado la AFD, se había recuperado el Banco Nacional de Fomento, que tenía digamos, una mora del 50% de su cartera. Se había reformado aduana, un montón de instituciones que son de carácter económico. Pero no se reformaron las instituciones políticas, lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque los que controlan, los que fijan las reglas, los que desarrollan las reglas, son las instituciones políticas, no las económicas. Entonces, ¿qué tuvimos desde el 2003 en adelante? ¿Qué tuvimos? Un crecimiento muy significativo de la economía, ¿verdad? Tuvimos un crecimiento promedio de cercano al 5%. Pero la gente dice, la macro no llegó a la micro. ¿Por qué? Porque incluso el sistema político se fortaleció a partir de ese aumento significativo del crecimiento económico, porque el sistema político empezó a fijar reglas para la distribución de la bonanza. O sea, vino bonanza económica, vinieron los vientos de cola, tasa de crecimiento promedio del 5%, la torta se agrandó y adivinen quiénes partían la torta. El sistema político, ¿verdad? Entonces el sistema político terminó estableciendo reglas de cómo nos repartimos la torta. Un ratito. Espere. ¿Qué? Esperame un ratito. Disculpen. Bueno, entonces, como decíamos, ratito esto. Tienen acceso al gráfico, ¿verdad? Al PowerPoint. Sí, tenemos. Ok. Entonces, las instituciones políticas no se reformaron desde el 2003 en adelante. Algunas que otras reformas fueron incorporando, ¿verdad? Entonces, obviamente, las instituciones políticas lo que hicieron fue establecer reglas que le fortalezca aún más el sistema que venían impulsando, ¿verdad? Un sistema poco transparente, sin acceso ciudadano. La ciudadanía en sí tampoco se fue formando en cuanto a la defensa de sus derechos, a pesar de que en los últimos tiempos, ¿verdad? Hay un choque, ¿verdad? Porque hay una clase media que se está formando, que es crítica, que opera a través de las redes sociales, todo ese tipo de cosas, y está chocando con la política tradicional. La gente, digamos, utiliza estos medios para imponer, digamos, sus pensamientos, sus conceptos, y la política tradicional no se dio cuenta de ello y siguen nombrando jarineros de oro y todo ese tipo de cosas, y por supuesto, choca con esto, o eventualmente siguen quedándose con una parte de los recursos que son producto del crecimiento económico de las reformas que ocurrieron en el pasado, ¿verdad? Que se destinaban, por ejemplo, a los almuerzos en las escuelas, y los muchachos, gracias a una regla política favorable, poca transparencia, todo ese tipo de cosas, capturan las instituciones y van quedándose con, digamos, los resultados económicos exitosos. Eso es lo que señalan esta gente, que
aparecen principalmente en el 2000 defendiendo la teoría no institucional, la teoría en donde dice que en realidad, cierto, la acumulación del capital, todo ese tipo de cosas, la inversión en capital humano pueden ayudar al crecimiento económico, pero si no se reforman las instituciones o si las instituciones no se van modernizando a los efectos de ir acompañando los procesos, entonces es poco probable que un país salga a la pobreza. Si existe un elevado nivel de corrupción, si existe un elevado nivel de impunidad, si los gobernantes no tienen un límite al poder, si los gobernantes no rinden cuenta, si los gobernantes, ¿verdad?, imponen reglas que son arbitrarias, si los gobernantes actúan con discrecionalidad, entonces los países están condenados efectivamente a no, digamos, a no crecer y a no desarrollarse. Básicamente porque las instituciones limitan ese crecimiento económico. Entonces ustedes van a ver que en los últimos tiempos aparecen conceptos como rendición de cuentas, libre acceso ciudadano a la información pública, y también un concepto importante en cuanto a reformas políticas. Uno, financiamiento político. ¿Cómo te financias? Todo eso viene encadenado con este concepto neoinstitucional. ¿Cómo te financias tus campañas? ¿Cómo financias tus campañas políticas? Porque el financiamiento, o sea, la fuente de financiamiento político, ¿verdad?, va a determinar cuántos compromisos vas a asumir con los que financiaron tus campañas y cuántos favores tenés que pagar. Entonces, por supuesto, es muy resistido. El tema este de salir de las listas sanas y ir a una reforma política de las candidaturas independientes, de alguna u otra manera, implican reformas en el ámbito político que podrían asegurar una mejor calidad del sistema político. La misma cosa, la ley de financiamiento político, la rendición de cuentas, la transparencia, libre ciudadano, digamos, o sea, la libertad de los ciudadanos de acceder a la información pública, garantizan esa posibilidad de presionarles a las autoridades y limitar su poder. Muchos creen que el tema este del libre acceso ciudadano a la información pública surgió como una cuestión espontánea a partir del Parlamento y todo ese tipo de cosas. La verdad no, la verdad fue un ciudadano en San Lorenzo, un locutor, no recuerdo el nombre, quien, digamos, indignado por los salarios arbitrarios de la municipalidad, fue a reclamar y a pedir la lista de cuánto ganaban los muchachos y el intendente le niega. ¿Verdad? Le niega eso, entonces él va ante un juez, el juez le da la razón y le ordena al intendente que le entregue la lista de los salarios. ¿Verdad? El intendente recurre, apela a la decisión del juez. El juez en segunda instancia dice que no debe informarle al ciudadano cuánto ganan los funcionarios. Y en la Corte Suprema, con incluso auspicio de Benjamín Fernández Bogado, un grupo de personas que son, digamos, defensoras de este tipo de conceptos, ¿verdad? Finalmente la Corte define, ¿verdad?, que la fuente, toda fuente de información pública debe ser pública, ¿verdad? Y a partir de ahí se pone en vigencia, en principio por decreto, y se determina qué fuentes son públicas. Creo que eso ocurrió allá por el 2014, 2015 más o menos, 2014 creo que fue. Y posteriormente sale la ley de libre acceso ciudadano a la información pública. La otra cosa también, por ejemplo, el tema de la nominación de las acciones de las empresas, ¿verdad? De alguna u otra manera eso apunta a que la gente sepa quiénes son los propietarios de las empresas, ¿verdad? Y que sean nominales, o sea, el tener sociedades anónimas con acciones genéricas no da la posibilidad de saber quiénes son los dueños de esa empresa, por lo tanto no da la posibilidad de seguimiento al dinero. Entonces, todo este tipo de cosas, todas estas discusiones que ustedes pueden estar viendo en los medios de comunicación, en realidad tienen que ver con un intento de la mejora de la calidad de las instituciones. Ahora, la cuestión es, ¿de dónde viene todo el tema de libre acceso a la información pública, todo ese tipo de cosas? Y más bien, generalmente, esto se promueve por intereses de los países desarrollados. No surge de manera autónoma, el país desea avanzar, no. ¿Verdad? Ese tema de nominar las acciones no surgen porque un día los muchachos se pusieron a reflexionar en el Parlamento y dijeron, tenemos que ser más buenos. No, porque es pérdida de poder político. Se pierde poder político con ese tipo de cosas. La otra cuestión, ¿verdad? Dar a entender o dar a conocer quiénes te financian,
¿verdad? Es pérdida del espacio político, es ponerle límite a las autoridades políticas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas ayudan a la calidad de las instituciones. Luego, si una nación mejora en cuanto a su calidad institucional, ya sea política, que a su vez promueve calidad institucional económica, por supuesto va a tener un crecimiento acelerado a largo plazo. Finalmente, y en relación, digamos, a la teoría de Sachs, de Jeffrey Sachs, que hoy nos llevó al ODS, pero anteriormente se llamaba ODM, ¿verdad? Este señor logra demostrar de manera cuantitativa que en realidad la geografía no tiene una incidencia directa sobre el ingreso per cápita de una sociedad. No tiene una incidencia, la incidencia es muy débil. De hecho, no hay posibilidad de decir que la geografía condiciona tu nivel de ingreso, pero sí donde hay una conexión muy fuerte. Este se llama Danny Roderick, perdón. Donde hay una conexión muy fuerte es que la geografía de alguna u otra manera determina tu calidad institucional, que es lo que ocurre con los países africanos, ¿verdad? Generalmente van a encontrar sociedades muy fragmentadas, poder político ilimitado, todo ese tipo de cosas. Entonces, la geografía incide sobre las instituciones y las instituciones a su vez inciden en tu posibilidad de integración con el mundo y entre ellos se inciden mutuamente. Y eso sí, ¿verdad? Las instituciones sí tienen influencia sobre el nivel de ingreso, o sea, sobre el crecimiento a largo plazo, ¿verdad? Entonces, la geografía es un freno no para el crecimiento de largo plazo, sino más bien para la definición de una calidad institucional orientada a un crecimiento a largo plazo. Entonces, bueno, esta es la última lámina y ahora viene el tema de las preguntas que tengan que hacer sobre esta presentación y después vamos al trabajo práctico y al examen final. ¿Alguna pregunta? Nada, profe, nada. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? José, Alexander. De mi parte, no, profe. No, profe, todo bien. ¿Se entendió? Sí, súper. Entonces, finalmente, si alguien les pregunta, ¿verdad? Ya en el tema de keynesiano ya dimos todo. Si hay una crisis, tenemos que determinar si es por demanda, si es por oferta, si es por demanda. Intervenimos con deuda y gastos públicos. Si es por oferta, tenemos que disminuir impuestos y promover, digamos, la inversión en las empresas y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ese es en el corto plazo. Pero si alguien les pregunta en el largo plazo, ¿verdad? Si un país quiere hacerse rico, ¿qué dirían ustedes? ¿Alguien que quiera hacer ya una respuesta? Y yo diría, profe, primero que nada, fortalecimiento de las instituciones públicas, de la institucionalidad, como dijiste, y después la inversión en la capacitación técnica de la gente. Ok. ¿Alguien más? Invertir en investigación y desarrollo, fomentar las carreras que aumenten el ingreso del país y como dijiste hace rato, lo de matar a los abogados no está nada mal. Los abogados no van a odiar después. ¿Alguien más? Loida. Y la verdad que, profe, si los economistas no tienen alguna respuesta medio difícil que yo tenga, Sí. pero quería Te di la mencionar nomás, respuesta, Loida. Te di al final nomás. eh, que el gobierno redujo el impuesto para sectores de la economía nacional y me acordaba de la ley de Keynes, de la reducción de los impuestos. Ahora el IVA se reduce para sectores gastronómicos y de entretenimiento, tengo entendido. Una reducción del impuesto aumenta el multiplicador. Así es. Eso incrementa el multiplicador. Pueden hacer. Nosotros hicimos la inversa. Creo que aumentamos impuestos, me parece. ¿Verdad? Del 10 al Sí, 15. aumentó el Sí. impuesto. Pero a la inversa es la misma cosa, ¿verdad? O sea, bajas impuestos y eso aumenta el multiplicador, ¿verdad?
Sí, y me estaba acordando de tu clase, profe, y de la teoría de Keynes. ¿Alguien más? Gracias, Loida. Patricia, Alexander, Jorge. Y yo digo, profe, lo mismo que José, invertir en la capacitación de la población. Capital humano. Hay uno de los trabajos que les voy o sea, que les asigné, que les envié ya por correo. Se llama 13 historias de éxito, creo que. Cruzar el río sintiendo las piedras bajo los pies. ¿Verdad? Y justamente si hay algo en común, a lo mejor, digamos, algunos países no comienzan con la reforma institucional. Por ejemplo, el caso de Corea del Sur. Comenzó con un sistema político dictatorial, pero de a poco, ¿verdad? Fue modificando el modelo político y pasó a la democracia para posteriormente convertirse en una economía desarrollada, ¿verdad? O sea, en la década de los 60, Corea era uno de los países más pobres del mundo, ¿verdad? Hoy creo que está 80% del ingreso per cápita de los Estados Unidos. Pero en esas 13 historias de éxito, sí hay algo en común que han hecho los países y que les dio buenos resultados. Es el tema del capital humano, la inversión en la formación, en la educación de la gente. Es aparentemente muy poderosa la política de educación, muy poderosa. Por supuesto, no rinde resultados rápidos, ¿verdad? No rinde unos resultados rápidos. Es parte de un proceso, porque el que está hoy en el segundo grado, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Si bien es cierto, le puede mejorar la educación, todavía no va a ser un ciudadano que reclame sus derechos dentro de 18, 20 años, ¿verdad? Y es más, puede incluso llevarla a la universidad, pero como no tiene la suficiente madurez todavía, a partir de experiencias propias, se puede tragar un libro y creer que ese libro es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Y ese libro fue escrito en los Estados Unidos. Entonces, yo nunca pude entender, y por eso, digamos, como experiencia esto, cuando yo estudiaba economía, usamos el libro de Samuelson, ¿verdad? Introducción a la economía, y decía él en una parte, hay dos cosas seguras en la vida, decía, la muerte y los impuestos, decía Samuelson, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes de esa frase? ¿Qué opinan, Correcta, Juan? profe. Le falta el tema de los cuernos, pero correcta. Los cuernos. Y eso, Gustavo. Parece que la experiencia, profe. Yo no diría tanto eso. Bueno, la cuestión es... Dile nomás, Gustavo, no te molestes. Bueno, la cuestión es que él eso dice en su, digamos, en su propia experiencia, ¿verdad? Una sociedad como la norteamericana es una sociedad en donde la evasión, y eso tiene que ver con la calidad institucional, la evasión está muy mal vista. O sea, de hecho, la evasión tributaria es casi considerada inmoral. Si bien es cierto, todos los ciudadanos quieren evadir, se considera que moralmente es destructivo para la sociedad, para los intereses generales. Por lo tanto, se castiga muy duramente en los Estados Unidos, por ejemplo, una cuestión de evasión tributaria. Confiscatorios, uno evade impuestos y puede perder todo, ¿verdad? Entonces, pero eso está en el libro de Samuelson. Y yo era estudiante y decía, pero en Paraguay todo el mundo evade impuestos, decía, ¿verdad? Entonces no lograba comprender, claro, porque ese libro fue escrito de acuerdo, digamos, a la experiencia del autor, que era la sociedad norteamericana. Entonces, bueno, eso es finalmente, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar sobre el tema del trabajo práctico. Yo les envié un correo con trabajo práctico. Son 2 artículos, uno a cada grupo, un trabajo práctico en común para todos, o sea, un artículo en común para todos, ¿verdad? Para los que ya lograron abrir, lo habrán visto. La fecha de entrega es el viernes. Este viernes, un poco sería viernes, o sea, en realidad sería viernes hasta las 12 de la noche, tienen tiempo para entregar, ¿verdad?
Ese es viernes 31, profe. Este viernes, ¿sí? Este viernes. No es muy poco tiempo. Pregunto. Y es un poco, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el examen también está de por medio, pues. El examen está de Nosotros. por medio. Este no es el examen. Nosotros No, pensamos que era el. ese es el tema de los trabajos que yo les envié y que hacíamos en clase y todo ese tipo de cosas. Ese vale 30 puntos. Este trabajo práctico vale 20% y el trabajo final, porque este es ¿cómo se llama? Como el parcial, por decirlo, ¿verdad? Y el final vale 50%. Entonces, para poder descomprimir un poco la carga de puntos y no tener concentrado en un solo trabajo, por eso si no tendría que hacer 70% en el final, ¿verdad? En todo caso, ¿verdad? Yo el final les estaría enviando esta noche, pero en todo caso, lo que podemos hacer es que los dos me entreguen el lunes de la semana que viene, el lunes a las 12 de la noche. Sí, mejor el lunes, profe. No entendí, ¿esta noche nos entrega el final? Esta noche yo les envío el final. ¿Ese entregamos cuándo, profesor? Y eso entregarían, los dos juntos entregarían lunes a las 12 de la noche. Incluso a mí me estaba pidiendo, ¿cómo se llama? El profesor Andrés Molinas me estaba pidiendo para que entreguemos juntos y tenía que entregar ayer, ¿verdad? Pero yo por el acuerdo con ustedes, ¿verdad? Le dije que no, que yo tengo otro sistema porque tenemos que entregar juntos aparentemente la calificación. O no sé si eso entregamos por separado y luego la secretaría es la que se encarga ahí en la facultad. Pero, ¿cómo les Sí, digo? pero la coordinación va igual al final presentar todos juntos. Ok. Tienen un poco más de tiempo ellos. Sí, es mejor, ¿verdad? Porque, a ver, ¿cuál es la lógica de este examen? Yo lo que quiero es que eventualmente lean, que interpreten, ¿verdad? Porque en realidad el trabajo práctico les digo que no tiene que ser más de 2 hojas por artículo, el comentario de ustedes. Y está basado en dos preguntas muy sencillas, ¿verdad? En primer lugar, ¿qué encuentran de erróneo en los comentarios? A criterio de ustedes, pero una vez que ustedes establezcan qué está de erróneo, tienen que fundamentar, buscar argumentos que sustenten lo de ustedes. Y eso significa leer otros documentos, encontrar evidencias, todo ese tipo de cosas. Y en segundo lugar, ¿verdad? ¿Qué les pareció correcto del documento? Y la misma cosa, fundamental. Si pueden escribir en una página, perfecto. Si pueden escribir en una página el trabajo práctico, pero tiene que ser contundente, ¿verdad? No es un copia y pega, ¿verdad? Porque si no les puedo decir 20 hojas y en realidad Wikipedia ya está todo lo que uno quiera decir, ¿verdad? Y eso al final no desarrollaron digamos, la actitud crítica, ¿verdad? Entonces, y son 2 artículos, entonces puede ser 2 hojas como máximo por el artículo, por el tema 1 y 2 hojas como máximo por el tema 2. ¿Verdad? Pero está entre 1 y 2 hojas. Como les digo, si en una hoja creen ustedes que está bien fundamentado, que la posición negativa es correcta, la posición también positiva, entonces, bueno, tienen que buscar los fundamentos para destruir, ¿verdad? Y en el caso, digamos, de lo positivo, para decir por qué les parece que está bien. Pero una hoja como máximo, o sea, 2 hojas como máximo, ¿sí? Ese es el trabajo práctico. Y esta noche voy a preparar el examen final, ¿verdad? Entonces, en principio me parecía corto, obviamente, el plazo que les ponía para que el viernes entreguen los trabajos prácticos. En principio. De hecho, ya sospechaba, pero lo que yo creo es que eventualmente les puedo dar tiempo hasta el lunes, ¿verdad? Pueden dividirse ustedes internamente entre ustedes y una parte hace, una o dos personas hacen el tema del trabajo práctico y una persona hace el examen final, lo que sea, eso ya es una cuestión interna. Y entonces le llevamos el plazo hasta el lunes a las 12 de la noche, lo cual me daría tiempo a presentar las calificaciones finales el miércoles. Profesor, tanto el trabajo práctico como el examen entonces es grupal. Sí, grupales. Por eso puse como grupos. O sea, ya están todos los grupos ahí según lo que ya venían haciendo. ¿Vos estás con Romina, Gustavo? Sí, profe, nosotros estamos entre 2, profe.
Un ¿Sí? punto extra. Sí. Ah, Entonces, Vamos, vamos a considerar la calidad institucional. ¿Alguna pregunta? profesor, entonces los dos se entregan el lunes hasta las 23:59. Exacto, exacto. Y el segundo examen, que es el final, van a tener que bajar el programa que les mostré la vez pasada, Gatminder, ¿verdad? Y a partir de eso les voy a decir, ¿verdad? ¿Qué quiero que hallen y qué es lo que a criterio de ustedes fue ocurriendo? Recuerden que digamos, ese programita me muestra de manera dinámica determinadas variables y correlaciones o dispersiones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, ¿verdad?, que en 1800 el 90% de la población se encontraba en situación de extrema pobreza, es lo que le va a mostrar el programita, le va a ir mostrando cómo fue dándose esa cuestión de pobreza extrema a través del tiempo, desde 1800 hasta creo que 2019 me parece. Van a encontrar que hoy el 10% de la población nomás ya está bajo extrema pobreza. Entonces les puedo hacer una pregunta como esa. Pero también les puedo hacer otra pregunta, ¿verdad? Que es que en un determinado momento, ¿verdad? Hubo dos, digamos, la distribución, la campana esta de Gauss. Ustedes dieron estadística seguramente, ¿verdad? ¿Vieron estadística? Sí, profe, dimos la campana de Gauss de la probabilidad. Bueno, entonces van a encontrar que en algún momento la campana de Gauss, en algún momento de la historia, la campana de Gauss tenía digamos, dos medias, o sea, era bimodal. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó ahí? ¿Verdad? ¿Qué pasó ahí? Y posteriormente se fue quedando nuevamente en unimodal, ¿verdad? Entonces van a tener que encontrar, o una pregunta, ¿verdad? Van a tener que imprimir, darle un print de pantalla y colocarme en el documento y mostrarme cómo se correlaciona, digamos, en el pasado, cómo se correlacionaba la cantidad de hijos por mujer, pero cómo se correlacionaba la expectativa de vida, por ejemplo, ¿verdad? Y cómo se correlaciona en la actualidad. ¿Verdad? ¿Cuánto era antes? Y recuerden que en lo que le había mostrado, en 1800 todos los países eran pobres y la expectativa de vida, casi todos los países, eran muy bajas. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, van a ver que las expectativas de vida mejoraron. Luego, ¿verdad? Los ingresos también aumentaron. Y eso incluso, ¿verdad?, le benefició hasta África. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué políticas se llevaron adelante? Políticas de corto plazo, políticas de largo plazo. Van a tener que hurgar ustedes en la literatura qué es lo que ocurrió, digamos, para que esa variable mejore sustancialmente. ¿Está? Profe, una consulta. El trabajo práctico es el examen final en teoría. Y el examen que nos vas a compartir sería el examen final. O sea que contigo ya nos rendimos después examen final, porque tenía entendido que cada materia tiene un examen parcial y después creo que va a ser a fin de año el examen final por cada materia. A mí no me dijeron eso. ¿O cómo es esto? Realmente a mí me confunde. No sé si los demás compañeros tienen otra información. Yo entiendo como el profe explicó nomás que tenemos un trabajo práctico grupal y también tenemos un examen grupal que se van a entregar ambos el lunes. Y en cuestiones de la coordinación dejan a cargo de los profesores el desarrollo de las clases. Voy a averiguar eso, Loida, ¿verdad? Voy a averiguar. Porque si es así, ¿verdad?, entonces les dejaría esta segunda parte, pero déjenme averiguar y yo les informo eso. Pero a mí no me dijeron así como vos decís. No sé cuál es la experiencia de ustedes, si así fue con todas las materias. El semestre pasado fue así, pero este semestre como es modalidad virtual, en realidad con el profesor de microeconomía rendimos la parcial y tengo entendido que queda pendiente el examen final para rendir, para cerrar la materia. Bueno, voy a averiguar a lo mejor una modalidad suya, ¿verdad? Pero yo no quiero atar su modalidad a la mía, ¿verdad? Sí, por eso, tal vez yo tengo ese esquema, traigo desde el semestre pasado. Pero déjame averiguar con la coordinación y yo les aviso por correo, ¿sí? Y les digo Profe, que... yo la vez que hablé con la coordinación, la vez que tuve comunicación con ellos, me dijeron que los profesores son libres de elegir la plataforma que van a utilizar y la modalidad de enseñanza. O sea que básicamente ustedes tienen libre albedrío para
para dictar las clases como ustedes creen correspondiente. Ok. Y Pero no para las estamos hablando de calificaciones, clases, Gustavo, estamos hablando de los parciales y del examen final. calificación. Profe, según lo que yo la vez pasada hablé con la ingeniera Wilma, que es la parte de Secretaría de la Coordinación, ella me dijo que los profesores son libres vamos a decirle, elegir su método de evaluación. Ok, perfecto. Entonces dejamos lo que yo dije, no tiene validez y No, pero igual continuamos. más. Para seguridad de todos ustedes voy a averiguar y yo les escribo. Igual es un buen aporte, Loida. Porque puede ser que sea así también, ¿verdad? Pero ya les anticipo. Si me dicen que somos libres, yo les digo que esto que les voy a enviar es el examen final. Ya. Este es el Perfecto. parcial. Sí, que digamos, digamos lo que hoy les envié es el parcial y esta noche les voy a enviar también el examen final. La entrega va a ser los dos al mismo tiempo, pero ustedes pueden dividirse como grupos, ¿verdad? Pero igual sería bueno que lean todo lo que se les envía porque es una buena manera de aprender también. Nosotros no tuvimos muchas reuniones, no llegamos a una sola reunión y íbamos a tener más reuniones los profesores, pero después ya vino el tema de la pandemia. Y ahí es donde quedamos todos prácticamente. En la primera reunión, de hecho, asistieron 4 o 5 profesores nomás luego. ¿Verdad? 3 o 4, ¿verdad? Creo que estuvimos en la primera reunión, ¿verdad? Después ya no tuvimos más posibilidades, o no tuvimos más contacto, ¿verdad? Entonces, prácticamente, este es el retorno bajo esta metodología. Creo que los profesores que vienen después ya van a tener un poco más de preparación, vamos a decir. Somos los conejillos de India, profe. Así mismo, y de hecho yo también. Yo, por ejemplo, no sabía ni qué era ese sincrónico que la pasada justamente estuve averiguando contigo, Loya, ¿verdad? Que era lo que eran actividades sincrónicas, ¿verdad? Y bueno, si no hay más preguntas. Profesor, una consulta. Nada, profe. ¿Las Sí. grabaciones de las clases, profesor, ya están disponibles en algún lado o ¿Cómo? todavía, profesor? ¿Cómo? Las grabaciones de las clases dictadas. Lo que pasa, yo tengo un problema, ¿verdad? Porque cuando salgo, me dice convertir, y le digo convertir, ¿verdad? Pero después, cuando vuelvo a ingresar para tomar las clases, me dice que no se grabó. Y algunas están grabadas y algunas no están grabadas. Puedo verificar cuáles están grabadas y ver y son las nubes, si les parece. Pero no están todas, ¿verdad? Yo la pasada justamente Loya me pidió, ¿verdad? Como es la primera vez también que uso esta herramienta. Entonces, al finalizar una reunión, me preguntaban siempre si es que ahora, por ejemplo, de las 4 clases, de las 3 que ya tuvimos, creo que la segunda, le doy ¿cómo es que dicen? Que me convierta, ¿verdad? Y cuando entré en Zoom me dice, no se pudo convertirme. No sé qué significa exactamente eso, pero algunas no encuentro. Si se puede, profe, igual compartir lo que tenés Ok, sería genial. entonces voy a ordenar por clases. Hilo. Sí, voy a ordenar por clase y voy a compartir eso. Voy a ver si es que hacemos por Google Drive o por Dropbox. Gracias, profe. Ok, de nada. Gracias, profe. Sí, ¿alguna pregunta? Ninguna. Bueno, igual yo voy a estar pendiente. Me decía Loya que había gente que de repente no podía participar. Podemos hacer una clase extra y ahí entonces nos quitamos la duda de todos los que no pudieron Yo participar. me prendo para la clase, profe. Me gustaría tener una clase de repaso general. Me Ok. parece importante. Perfecto, perfecto. Entonces ustedes me dicen, coordinamos, hacemos una clase de repaso general y sus dudas así específicas. En este ejercicio no entendí, ¿será que podemos hacer un ejercicio todo, verdad? ¿Les parece? Puede ser de repente, no sé, un día que ustedes me digan, ¿verdad? Sábado, puede ser domingo, yo estoy pendiente. Para mí estaría bien domingo, profesor. Sábado como que estamos un poquito cargados con la clase. Ok, dale. Entonces me avisan, digamos, en la medida que haya mayor cantidad de alumnos, mejor y hacemos un domingo, ¿verdad? Un asado virtual. Dale, profe, pero se puede hacer también después del examen, no tiene que ser antes del examen. Puede ser después, ¿verdad? Ahora, por supuesto, si me piden que quieren consultar algo, abrimos un Zoom y vamos sobre consultas sobre dudas que ustedes tengan. Yo, no, como le digo, la cuestión es que ustedes aprendan.
Si eventualmente Yo, tienen... profe, Sí, después del examen lo voy a tener muchas dudas. eso no puede ser. No, y puede ser el domingo pre-entrega de examen, así aclaramos cualquier cosa para pulir Ok, lo que hagamos el fin de semana. ok, dale. Puede ser. Está Vamos a bien, coordinar. está bien. Me avisan entonces, ¿sí? Vamos a coordinar, sí. Dale, Loida es la que tiene mi número porque algunos me están enviando un número antiguo que tengo. ¿Verdad que ya no Loida uso? ya es la delegada. Por dedocracia Loida, ya es la delegada. sí, pero me Para escriben a mi WhatsApp. ¿Verdad? El número antiguo que tengo ya no uso. ¿Verdad? Gustavo, creo que justamente vos me escribiste, parece, al número antiguo que yo tengo ahí, pero no uso casi. Entonces, hoy encontré tu mensaje, esta No, tarde. tranquilo, profe, ya solucioné el asunto. Pensé que hubo un examen la vez pasada, pero está todo en orden ahí. Sí. Sí, perfecto. Te iba a comentar para justamente pedirle a Loya en todo caso y me escribes ahí en el número actual. Bueno, gente, fue un placer estar con ustedes. Espero que las clases les hayan servido. Y como les digo, estoy pendiente si quieren coordinar el domingo, ¿verdad? Un encuentro para poder responderle preguntas. Perfecto. ¿Verdad? Y gracias a todos por su tiempo y por la atención. Gracias a vos, profe, muy dinámico y muy didáctico. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. El placer fue nuestro, profesor. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, hasta luego, Patricia, Belén, Gustavo, Alexander, José, Jorge, Carlos, Loida, Sixto, Romina y los demás que salieron antes. He visto que algunos estaban, pero no pudieron estar en este último encuentro. Gracias a todos entonces y bueno, finalizamos por acá y para cualquier otra consulta en el futuro estoy pendiente. Por favor, no duden en escribirme, ¿sí? Dale, profe, Gracias, gracias. profe. Gracias. Hasta luego. Profe, gracias. Chao. Chao. profe. Chao.